palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Y Susana, y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios ya hoy viernes de la semana número 24 en nuestro calendario litúrgico, hermanos y hermanas, y estamos hoy en el Evangelio de San Lucas, precisamente es el capítulo 8, esos primeros 3 versículos del 1 al 3. Bien corto el Evangelio, hermanos y hermanas, pues por lo tanto vamos a utilizar algo del Evangelio de hoy para ver qué es lo que podemos meditar, qué es lo que podemos entender que es mensaje de Dios para nosotros. Pero el gran tema, hermanos y hermanas, la gran base de la palabra de Dios hoy la vamos a ver en la primera lectura que tenemos hoy, que es de la primera carta de Pablo a Timoteo, precisamente en el capítulo 6, versículos 2c hasta el 12, que tiene algo que ver con el Evangelio y la palabra de Dios hoy y algo de relación, hermanos y hermanas, porque el Evangelio y la palabra de Dios hoy lo que nos recuerdan, hermanos y hermanas, es la grandeza de las cosas de Dios, lo sagrado de las cosas de Dios, lo poderoso de las cosas de Dios. Hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, que se le pierde el respeto a lo sagrado, que se le pierde, hermanos y hermanas, el peso que tiene lo de Dios, lo santo, lo santificado. No sé si me está entendiendo porque casi no me salen palabras. Yo no puedo perder el respeto por las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Hay cosas de Dios que yo no las puedo tocar. Hay cosas de Dios donde yo no me puedo parar. ¿Te acuerdas con Moisés, no? Quítate las sandalias de tus pies, porque el terreno que pisas es santo. Y ¿en referencia a qué lo estamos diciendo? Bueno, a todo lo que viene de parte de Dios, hermanos y hermanas, cuando se pierde el respeto, cuando se falta el respeto de la dignidad de lo sagrado, ya Dios muere, ya Dios no tiene el mismo impacto. Y podríamos utilizar las cosas de Dios para un propósito que es totalmente distinto al propósito original por el cual Dios lo creó, o en el caso nuestro, por el cual Dios nos lo confió. Porque mucho de lo que yo tengo de la iglesia que me ha ayudado, la propia palabra de Dios, los sacramentos, la vida de piedad, está en mí, ha hecho un efecto en mí, me ha llevado a ser un buen cristiano, hermanos y hermanas. Y una vez trabaja en mí, yo lo he recibido, lo he aceptado como un depósito muy, muy grande, muy importante, de mucho valor para mi vida. Y tengo el deber de transmitirlo con el ejemplo y el testimonio a los demás, dándolo a conocer con ese mismo efecto que tuvo en mí, de que es sagrado, de que hay cosas que puedo tocar, hay cosas que no puedo tocar. ¿Ve? Y eso lo decimos en torno a que la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, si la resumimos, yo siempre trato de resumir la palabra de Dios en el pensamiento de la idea fuerza. Esta es la idea fuerza. Tenemos que mostrarnos respetuosos y humildes con el tesoro del Evangelio, o sea, con el tesoro de la palabra de Dios que se nos ha confiado y que debemos de transmitir. Eso es lo que nos han confiado y lo que tenemos que transmitir. Eso es lo que está hablando Pablo con Timoteo en esa primera lectura de hoy. Y antes de pasar a eso, porque tiene un peso importante y tiene un significado muy bueno para todos nosotros, el Evangelio también tiene algo importante que decirnos. Ciertamente vamos a esos 3 primeros
versículos, ¿no? Jesucristo está recorriendo las aldeas, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Algo que sabemos que Cristo hacía siempre. Ahora, ¿con quién? Lo que nos destaca el Evangelio de la palabra de Dios hoy es que Jesucristo era acompañado por personas que se esperaban que lo acompañaran, por hombres, y si es maestro, por sus discípulos. Pero lo que no se esperaba de un maestro en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor es que tuviera discípulas, es que tuviera mujeres detrás de él, es que tuviera ese detalle que tenía Cristo de hablar con mujeres en público. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención de la palabra de Dios hoy en el Evangelio, que nos estremece, porque en el primer siglo esto de nombrar mujeres, hermanos y hermanas, era un delito, era un pecado, no contaban, no tenían valor. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en ese mismo versículo 1 al final. Lo acompañaban los 12, eso es normal, y también algunas mujeres. Esto es lo que sobresalta Lucas. Lo acompañaban algunas mujeres a las que les había curado de espíritus malos o de enfermedades. O sea que estas mujeres llegan a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de ellas conocemos nosotros su relato, el evento que ocurrió con ellas, la sanación, el milagro o el exorcismo. Otras no, porque Cristo hizo un montón de cosas que no están escritas en la palabra. Pero aquí se dice eso, lo importante. Muchas mujeres había curado de espíritus malos o de enfermedades. María Magdalena es una de ellas, sobrenombre María Magdalena, María de Magdala, debe ser, de la que habían salido 7 demonios. Basta, eso es todo lo que dice de María Magdalena. No le añadas, hermanos y hermanas, no le añadas. Ahí no dice que le sacó a María Magdalena 7 espíritus de prostitución porque ella era una prostituta. Un grave error, hermanos y hermanas, porque María Magdalena fue confundida con una mujer que Jesucristo perdonó su pecado de fragante adulterio, que todos nosotros conocemos, que la iban a apedrear, y hubo un papa que lamentablemente, hermanos y hermanas, mezcló esas 3 mujeres. A la hermana de Lázaro, que le ungió los pies a nuestro Señor Jesucristo, a la mujer sorprendida en fragante adulterio, que se bajó y se inclinó hasta los pies de Cristo para que la ayudara y auxiliara de aquellos hombres que querían matarla a pedrada por el pecado que había cometido, y María Magdalena. Hubo un papa que mezcló esas 3 mujeres y para él eran las mismas, y el pecado era la prostitución. Y entonces, desde entonces, lo hemos dicho aquí cuando celebramos la fiesta de María Magdalena es más conocida por lo que no era que por lo que era. Y María Magdalena no es conocida en la palabra de Dios como una prostituta, o que tenía 7 demonios de prostitución, o que tenía un problema de psicosexual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de la que habían salido 7 demonios. Basta con eso. Estaba una señora, en el 3er versículo, una mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa, que no sabemos nada de eso, y Susana, y varias otras, que los atendían con sus propios recursos, con sus propios bienes. Y es bueno también recordar eso. Atendían a Jesucristo nuestro Señor en su ministerio, en su trabajo. Por eso decimos que María Magdalena era una mujer prudente, era una mujer que tenía dinero, era una mujer de bienes, de riquezas. Y ella ayudó económicamente, con recursos económicos, al ministerio de Cristo. No, esa es una de las bendiciones que tiene esta mujer con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira el detalle. Hemos visto ya y señalamos varias cositas: las mujeres, la presencia con Cristo, el maestro, que tiene mujeres como discípulas y seguidoras, que habla con ellas en pública. Jesucristo siempre es la novedad, creando lo nuevo. Por eso es buena noticia. Por eso son cosas que no se han visto, que se están haciendo y son conformes con la voluntad de Dios. Entonces, estas mujeres ayudan a Cristo con los bienes, con los tesoros. Y ahí me quiero pegar para conectarnos con la primera lectura que te dijimos que es la que vamos a enfatizar hoy. Porque Cristo tenía a Judas como tesorero, ¿te acuerdas? Y ese dinero que entraba, pues yo me imagino que Cristo también tendría algún control para ayudar a los pobres, a los necesitados, para los viajes, para los hospedajes, para lo que fuese. Hermanos y hermanas, quiere decir que siempre en las cosas de Dios entra dinero. Siempre en las cosas de Dios hay que trabajar con el dinero.
Y esto es la advertencia de Pablo, hermanos y hermanas, a Timoteo. Cristo lo vivió, por eso tenía un tesorero, por eso el grupo tenía un tesorero. El problema no es el dinero, es el manejo del dinero. El problema no es tener riquezas. El problema es acumular riquezas y no compartir. El problema no es tener riquezas y tener dinero. El problema es dejar que nos controlen las riquezas, hermanos y hermanas. Acumular y acumular. Que se conviertan en un Dios para nosotros. Ese es el problema. Porque la iglesia maneja dinero, hermanos y hermanas. Y en eso tú y yo tenemos que estar claros. Porque la iglesia pide dinero, punto, y se acabó. Hermanos y hermanas. Estas cosas hay que balancearlas en las cosas de Dios. La religión entra en contacto con el dinero mundano, el dinero del mundo, el dinero de sabe Dios de dónde viene, cómo se obtuvo. Hermanos y hermanas, la iglesia recoge dinero, la iglesia hace colectas, la iglesia hace bingos, la iglesia hace sorteos, la iglesia hace festivales, la iglesia hace almuerzos. ¿Sí o no? Tenemos que trabajar con el dinero. Entonces hay que tener cuidado en la forma que señalamos el dinero. Porque tiene que haber una sabia administración. Tenemos que pedir dinero en la iglesia para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar el aire acondicionado que tanto nos gusta, los asientos o bancos cómodos que tanto nos gusta, la reparación de la iglesia, el salón parroquial que tanto necesitamos, la oficina parroquial para atender a la gente, la casa parroquial para el sacerdote y los sacerdotes. Y en un caso, el convento. Hay que trabajar con dinero. Entonces lo que hay que tener es cuidado. No es que el dinero es endemoniado, no es que el dinero lleva al infierno, no es que el dinero es hijo del demonio. Ese no es el problema. No. El cristiano balanceado y prudente, hermanos, van a poner las cosas en su sitio, ¿verdad? Y al ponerlas en su sitio, las balancea conforme a la palabra del Señor. En esa primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de Pablo, su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, es una exhortación de Pablo a Timoteo para que Timoteo haga las cosas como Dios manda. Es larga, pero ¿sabe de lo que habla? Del capítulo 6, versículo 12 en abajo, Pablo lo que le está hablando a Timoteo es del amor al dinero. Por eso te digo que la primera lectura cae con la segunda lectura del Evangelio cae con la primera, y por ahí es que la podemos atar. Dice el versículo 12, esto es lo que debes enseñar, le dice a Timoteo, y escúchalo como que nos lo dice a nosotros, porque nosotros amamos las cosas de Dios, la palabra de Dios, porque nosotros le predicamos a nuestros hijos, predicamos y meditamos la palabra de Dios con los miembros de nuestro coro parroquial, con los miembros de nuestra asociación, con los miembros de nuestro lugar de reuniones. Esto es lo que debes enseñar e inculcar. Si alguno enseña otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y las enseña, o la enseñanza no es la que Dios honra, está cegado y no entiende nada. Porque a veces, como entra el dinero, podríamos manipular la palabra de Dios para la teología de la prosperidad, que la has escuchado tú muy bien por ahí. Cuando convertimos el Evangelio en una motivación, en una inspiración, hermanos y hermanas, en un propulsor para justificar la vida de riqueza, un estilo mejor de vida por encima de los temas totalmente a veces egoístas de bienestar. Hubo un pastor aquí en Puerto Rico, hermanos y hermanas, que decía que Cristo era un rey, y si Cristo era un rey, sus hijos son príncipes, y por lo tanto yo soy hijo de un rey que se llama Jesús, y soy príncipe. Y él decía, y debo vivir como un príncipe. Ya, esto es lo que estamos diciendo. Como entra el dinero, yo no puedo utilizar el dinero entonces con unos fines, hermanos y hermanas, que no son del Evangelio. Porque el dinero entra en la iglesia para ayudar al necesitado, para ayudar en la causa, para crear hogares en las misiones, para llevar hospitales, para llevar agua, para llevar alimento, para llevar ropa, para llevar escuelas. Hay una parte de la iglesia, hermanos y hermanas, que nosotros desconocemos de todo cuanto se hace con el dinero en misión.
Entonces yo no lo puedo destinar a otra cosa. Y sobre eso es lo que advierte Pablo a Timoteo. Que tenemos que nosotros tener cuidado, porque a veces se utiliza la religión y la palabra de Dios como un medio, un instrumento para llegar a un fin que es totalmente pagano, que no es de Dios, ¿verdad? De hecho, en una ocasión, y para que ustedes vean que estas cosas no pasan, o sea, de que haya gente que desvirtúa, hermanos y hermanas, tergiversan las cosas del Evangelio para cosas mundanas y sacarle provecho, ha existido desde siempre. Hay un incidente muy bueno que tenemos que leer para que podamos entender estas cosas, porque puede ocurrir en base al dinero y puede ocurrir en base a muchas otras cosas. Es el incidente del mago Simón, que ocurre en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 precisamente, de versículo 9 en adelante. Un hombre que quería comprar los dones del Espíritu Santo. Un hombre que creyó que Pablo, ese poder que tenía, lo podía vender. Porque fíjate, estas cosas pasan. Vamos a ver, es una historia muy buena que debemos tener en mente. Versículo 9. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón, de niña muy impresionada, la gente de Samaria con sus artes mágicas. Era un mago, hermanos y hermanas, y se hacía pasar por un gran personaje. O sea, que era mago y era de estos como los que vemos hoy en día, ¿no? Con bombas y platillos y diciendo que yo hago magia y bueno, un personaje completo. Y todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían, este hombre es la fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y a la gente lo seguía. Era un ilusionista, hermanos y hermanas, porque era mago. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón, el mago, hermanos y hermanas, el personaje ese que hacía ilusiones, creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. O sea que el mago Simón, que era un hombre un ilusionista, un mago, ¿verdad? Que no hace magia realmente, sino que su movimiento de las manos es mucho más rápido que el de los ojos nuestros, no lo podemos seguir y entonces se nos escapa el truco que está haciendo y creemos que es magia. Ese hombre, cuando ve lo que Felipe y la gente está siendo bautizada y los dones del Espíritu Santo y las cosas que están pasando, entonces dice, caramba, esta magia es más grande que la mía. La mía es un embuste, pero esto está pasando de verdad. Y fíjate, ¿verdad? Ocurre algo, ¿no? Él empieza a no separarse de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. Bueno, y esta comunidad se convirtió en vía a más apóstoles. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón, este no es Simón Pedro, Simón el mago, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero. Ahí está. Les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Ofreció dinero por comprar la unción del Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer este mago del mundo ilusionista que se había convertido y era creyente? Vender el poder del Espíritu Santo a los demás. Eso se llama simonía. Y fíjate el nombre de él, Simón. Simonía es la venta de cosas religiosas, la venta de cosas espirituales de la religión, ¿no? Y entonces Pedro toma la palabra y pone todo en su sitio, aunque fuertemente, hermanos y hermanas. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. Fuerte, hermanos y hermanas. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga.
porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Y Simón, el mago, dijo: rueguen ustedes al Señor por mí para que no me venga sobre mí nada de lo que han dicho. Se atemorizó también, se había convertido, pero no se había convertido profundamente, ¿no? Viste cómo son las cosas, por eso estas conversiones express de yo creo y me convertí en esta noche porque oí la palabra de Dios. Bueno, nada es imposible para Dios, ¿verdad? Pero a mí a veces me causan un poquito de duda estas conversiones express, rapiditas, que son las que vemos en testimonio que al mes y a los 2 meses la persona ha vuelto a lo mismo. Y aquí es el caso de Simón el mago. ¿Viste cómo entró la situación del dinero, hermanos y hermanas? ¿Viste cómo entró toda esa situación? Por eso es que Pablo le advierte a Timoteo: tengamos cuidado. Al predicar la palabra de Dios se puede prostituir, se puede contaminar por muchas cosas del mundo donde nosotros no hemos sido aún convertidos, transformados, hermanos y hermanas. No ha pasado por nosotros toda esa transformación genuina de la conversión, la metanoia de Pablo, ese cambio no solamente, hermanos y hermanas, de gestos, de palabras, sino de mente. Y podemos confundir totalmente las cosas. De hecho, Pablo fue bien fuerte, hermanos y hermanas, sobre este tema. Cuando dejamos entrar las cosas del mundo a las cosas de Dios, y las cosas de Dios ocupan un segundo lugar, se vuelven instrumentos para yo tener un fin que es malo, que es negativo. Y de esto sabemos que ha habido personas hasta que han ido presas, hermanos y hermanas. Pastores, a veces ha habido situaciones con personas falsamente representando sacerdotes o pastores también. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, o a veces misioneros que hacen estas cosas. Pablo, hermanos y hermanas, en Gálatas, precisamente en el capítulo 1, versículo 8, advierte que no hay otro evangelio. Hace poco yo puse aquí un tema muy importante, que era ¿cuál, hermanos y hermanas? Que el evangelio tiene su propio camino y no le podemos imponer otro. Esa era la idea fuerza. Y a eso es lo que vamos. En torno a todo esto, lo que tú y yo tenemos que recordar para no contaminar, para no prostituir la palabra de Dios que se nos ha dado como un obsequio, como un tesoro, hermanos, que se nos ha confiado para nosotros recibir bendición y para transmitirlo a otros, no confundirlo. Entonces Pablo dice en Gálatas fuertemente también: no hay otro evangelio. Me sorprende, dice Pablo, que ustedes, en el versículo 6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Porque también se puede predicar otro evangelio, hermanos y hermanas. Pare de sufrir. Yo no estoy en este programa para hacer señalamientos. Pare de sufrir. ¿No te ha llegado ese mensaje por ahí? Como otro evangelio, con eso de pare de sufrir. Hermanos y hermanas. Pero no hay otro. Dice él, hermanos y hermanas, no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Tengamos cuidado. Porque a veces no prestamos mucha atención al sermón del domingo, a la reflexión a la que fuimos, al taller que fuimos, a la tarde de reflexión que fuimos, al retiro que fuimos, a lo que se predicó. Pero un día estamos escuchando por radio en un viaje que estamos dando en el carro, o un día estamos en nuestra casa y prendimos la televisión y caemos en un programa religioso que no es de los nuestros, y como que de momento nos convencemos, como que de momento eso tiene sentido, como que de momento el momento mío era el momento de esa palabra, y como que yo digo, oye, espérate, esto suena mejor a lo mío, a lo que dijo el cura, a lo que dijo el papa, a lo que dijo el obispo, a lo que dijo el amigo crucillista, a lo que dijo el amigo de la renovación. Esto como que tiene más sentido. Y escucha, o sea, personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, esto es fuerte, es el versículo 8, poderoso, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. En otras versiones, ya verás, es fuerte. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio
que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. ¿Qué es lo que significa anatema? Esa palabra griega. Anatema es maldición. Anatema es maldito sea. ¿Qué está diciendo Pablo? Maldito sea, o sea, no es del bien, es del mal. Aquel que os predica un evangelio que no es el de Cristo, que nosotros hemos recibido. Pablo lo recibió, como Pedro lo recibió, como Juan lo recibió, hermanos y hermanas. Reciben esta palabra de Dios que es de bendición. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, termina Pablo diciendo, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Ya no sería. ¿Viste, hermanos y hermanas, por dónde es que nosotros vamos? Por eso es que también Pablo, incluso, hermanos y hermanas, en la primera carta a Timoteo, exhorta en una forma que más tarde se lo vuelve a repetir en la segunda carta a Timoteo, específicamente en el capítulo 1, versículo 13, donde le exhorta, hermanos y hermanas, a permanecer. Porque eso es lo que tenemos que buscar, hermanos y hermanas. Es un versículo breve, escuchan cómo dice: toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, el que la toma en sus manos para predicar, ¿qué yo tengo que ver? Que esa persona ha tomado la sana doctrina que has oído de mí, o sea, de la iglesia, del magisterio de la iglesia, lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos, ¿no? Lo que dice el magisterio de la iglesia y que aceptamos como interpretación auténtica de la palabra de Dios. El que está en esos parámetros y el que coincide con eso, lo podemos escuchar. Doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere. ¿Ves por dónde vamos, hermanos y hermanas? Porque hay que tener un cuidado enorme. A veces pensamos que todas estas situaciones que están ocurriendo son nuevas, hermanos y hermanas, nunca habían pasado, son como del mundo nuevo, industrial, tecnológico. No, estaban pasando hasta hace 2000 años, como vemos en la palabra de Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, sigue la palabra hablando porque no podemos descuidarla, porque esa primera lectura es de bendición. Y escucha cómo dice la totalidad ya de esa primera lectura de San Pablo. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevamos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y en trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en las ruinas hasta perderlos. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ve? El amor al dinero es cuando el dinero se convierte en un dios. El amor al dinero es cuando el dinero me controla y me dice lo que yo tengo que decir. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Esa palabra de Pablo a Timoteo no merece explicación, hermanos y hermanas, y por eso hoy la palabra de Dios nos pone ese tanto. Que no se prostituya, hermanos y hermanas, la palabra de Dios que hemos recibido y que transmitimos. Que no se contamine. Se vuelve nociva y tóxica, hermanos y hermanas, cuando le agregamos unos elementos extraños que son del mundo, del propósito, del espíritu del mal. No podemos hacerlo. En conclusión, hermanos y hermanas,
La palabra de Dios hoy nos dice que tenemos tú y yo que ser fieles a la tradición que hemos recibido de las cosas de Dios en estos hombres y mujeres que estuvieron tan cerca de Cristo como María Magdalena. Los responsables con ese tesoro fueron ellos. Y nosotros tenemos que ser responsables con ese tesoro, con la palabra de Dios, con lo que hemos heredado, hermanos y hermanas. Que eso se nos ha confiado, como hemos dicho, se nos confía por parte de Dios. Y se nos confía es que no somos dueños, no es nuestro, no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque te lo he confiado. Y cuando me confían algo es que me vienen a pedir cuentas después que hiciste con lo que te di, porque eso no era tuyo, yo te lo confié para que lo cuidaras. Y por lo tanto, tenemos que transmitirlo a las generaciones nuestras. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuidado. Número 1, en vez de estar nosotros envueltos en esas cosas, hay que profundizar en la fe. El que nos hable mucho y no nos profundiza en la fe, question mark, esto parece que no viene de Dios. Hablan mucho y no dicen nada de la fe auténtica. 2, algunos hermanos y hermanas, lamentablemente, que predican la palabra de Dios, reemplazan la sumisión, ¿verdad?, a las palabras de Dios por una actitud crítica que quiere juzgar la fe y retener obviamente lo que está de acuerdo con las propias ideas. Critican la fe y las cosas de Dios para ponerlo todo y que encaje en lo que yo quiero, y lo que yo quiero es sacarte a ti algo material. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la religión también puede meterse en la carrera del dinero. Cuidado. Y en la carrera de cualquier cosa y propósito del mundo. Se mantiene siempre en la fe a aquel que respeta lo sagrado. Pero esa fe no motiva más que al apego si no tiene las cosas de Dios, que es lo que tú y yo tenemos que saber. Si no tiene eso, a veces se queda en lo religioso, en la práctica religiosa, y de ahí no pasa, hermanos y hermanas. Cuidado. El dinero, cuando se convierte en seguridad, hace perder la confianza en Dios y nos separa de los demás. Eso es lo que quiere evitar Pablo con Timoteo. Eso es lo que quiere evitar la palabra de Dios hoy, que nos pase a nosotros, que nos mantengamos fieles al Evangelio que hemos recibido para transmitir en el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos y hermanas, luego de este Evangelio de bendición. Oremos al Señor. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos de regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, que te vaya bonito en el nombre de Dios. Te va a ir bonito, pero mejor todavía, vas a ser bendecido. Te espero mañana.